4,2% fue el índice de inflación de mayo que informó el INDEC, y para analizar un poco esto y hablar sobre esta cuestión estamos en línea con Corina Rodríguez Enríquez. Ella es economista e investigadora del CONICET en el CIEP, el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Corina, ¿cómo estás? Acá Rochita y Lucas te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por estos minutos aquí con Radio Estación Sur. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que vos tenés cuando analizás particularmente este dato que brindó el INDEC en el día de ayer, 4,2% la inflación de mayo? Bueno, yo creo que el dato es un buen dato. Se suele decir es un buen dato para el gobierno y eso sin duda, porque el gobierno parece haberse puesto como principal objetivo de política económica, por lo menos en este tramo inicial de su gestión, bajar la inflación. Y en ese sentido es un dato positivo, pero creo que es un dato positivo para todas las personas, porque cuanto más se reduzca el aumento de los precios, menos vamos a seguir viendo deteriorados nuestros ingresos, y mejor va a ser el escenario para intentar una recomposición de esos ingresos que están, por supuesto, muy afectados de manera negativa con lo que ha sido la evolución de la inflación en lo que va de la actual gestión y lo que viene siendo desde finales de la gestión anterior, ¿no? Claro. En ese sentido creo que el dato es una buena noticia, pero que también, como se viene diciendo, se prenden alarmas en torno a qué tanto este sendero de desaceleración de la inflación, eso es importante decirlo, ¿no? Seguimos teniendo inflación, claro. Seguimos teniendo una inflación elevada. La pregunta es si este índice de mayo es lo mejor que va a conseguir esta gestión o va a poder seguirla bajando como es por lo menos su objetivo declarado. Claro. Claro, vos comentabas esto, ¿no? Es más fácil o más factible un proceso de recomposición salarial, sin embargo, no viene tampoco a la par. ¿Cómo lees? No, por supuesto. Digo que genera mejores perspectivas para eso, porque claro, es más fácil ir a negociar una paritaria cuando tenés estos índices de inflación que cuando tenés 25 como tuvimos en diciembre, ¿no? No hay todavía una recomposición salarial, por lo menos no masiva, hay solo algunas paritarias últimas que vienen empatándole a la inflación, que eso también muestra un cambio por parte del gobierno, ¿no? Que en los primeros meses se había puesto muy firme respecto de no convalidar paritarias por encima de cierto parámetro, y esta actitud la ha flexibilizado, creo que entre otras cosas porque el escenario es un escenario de mucha conflictividad social. Por eso mismo creo que sería de esperar que lentamente, por lo menos algunos sectores, yo creo que son solo algunos sectores de la economía que son los que le están escapando a la recesión o que tienen más herramientas para empezar a recuperarse, los que pueden llegar a convalidar paritarias que en efecto permitan recuperar parte del deterioro de ingresos que hemos tenido, pero hay muchos sectores, y yo diría la mayoría, que tienen el escenario muy difícil. Estoy pensando, por supuesto, en el amplio sector de los trabajadores y trabajadoras informales. Sí. Estoy pensando en los sectores de actividad muy vinculados o muy dependientes del nivel de consumo, como puede ser también el amplio sector de los trabajadores y las trabajadoras de comercio, ni que hablar de quienes trabajan o trabajamos, yo soy investigadora del CONICET, claro, en el sector público, ¿no? Total. Que nuestra expectativa de recuperación salarial es casi nula, te diría. Sí, el sector público, bueno, mencionabas a los trabajadores informales, que son la mayoría, podríamos decir, en este momento en la Argentina, y que además no es que se están haciendo políticas públicas
como para mejorar las condiciones de trabajo. Tenemos despidos en todos los sectores, despidos más de 70.000 despidos en el Estado, un montón de trabajadores que no están teniendo laburo en la construcción, por ejemplo, y Claro. allegados por la paralización de la obra pública, y bueno, obviamente a la baja del consumo todo lo que circula por la economía informal, que también en algún punto afecta sobre todo a las barriadas populares y a las mujeres, que son las que están más informalizadas. Contanos un poco de eso. Sí, sin dudas, y sumo a lo que estás diciendo, o sea, comparto absolutamente lo que vas señalando y sumo a lo que vos decís, algo referido a lo que decía al inicio respecto de las alertas que se despiertan a pesar del buen dato de inflación de mayo, que tiene que ver con, por ejemplo, en mayo, alimentos y bebidas, que es un componente del índice de precios al consumidor, volvió a dar por encima de este promedio general. El promedio general fue 4,2, alimentos y bebidas aumentaron 4,8. Las previsiones que hay para junio es que nuevamente alimentos está ya no teniendo una desaceleración menor que el índice general, sino que está empezando a tener una reaceleración de la inflación. A las primeras semanas de junio, las consultoras que estiman esto hablan de un incremento en el componente de alimentos de arriba del 6%. Y digo esto porque justamente en relación con lo que vos señalabas, este dato es el del índice general a los sectores populares, a las mujeres que llevan sobre sus espaldas la principal carga del trabajo de cuidado y de resolver las necesidades cotidianas de la vida cotidiana de los hogares. Lo que está pasando en términos de precios les pesa más, y en ese sentido el deterioro no parece haber llegado a su fin por esto que señalaba, ¿no? Que parece estar habiendo un rebote en la evolución de esos componentes especialmente sensibles del índice de precios al consumidor, que como ustedes dicen, afectan a los sectores populares en particular, que son los que justamente frente a lo que yo decía hay posibilidad de algún tipo de recuperación de los ingresos, son los que no tienen esta posibilidad a mano, ¿no? Porque dependen de transferencias de programas asistenciales, y ya sabemos lo que es la política en términos de ajuste del gasto social de este gobierno, o que complementan esos ingresos con empleos informales, el empleo, vos hablabas del empleo, lo que se había perdido en términos de puestos de trabajo en la construcción, el empleo en casas particulares es otro de los sectores que de la pandemia para aquí ha sufrido un fuerte deterioro y casi ninguna recuperación, y que es un sector de actividad que está muy siempre afectado o condicionado por lo que es la evolución de los ingresos de los sectores medios, que son quienes contratan al trabajo en casas particulares. Entonces ahí hay otro de los nudos problemáticos, de los cuellos de botella, y donde las perspectivas de que este proceso de deterioro enorme que hemos vivido en este primer semestre se empieza a recuperar, casi no tiene asidero, ¿no? Corina, ¿crees que esta estabilización, o digo, hay una disminución del índice de inflación que de alguna manera repercute en la estabilización de los precios? Hay una noción más o menos que uno tiene cuando va a ir al supermercado, al almacén, sabe más o menos cuánto van a costar las cosas, que era algo que no sucedía antes. ¿Crees que puede ser un impacto positivo para el gobierno esto, o que la gente, por más de que sepa cuánto valgan las cosas, si no tiene para comprarlo, bueno, va a seguir en ese enojo y en esa bronca? Yo creo que en la medida en que esta situación de desaceleración inflacionaria se consolide más allá del índice, se consolide en la práctica cotidiana, ¿no? Es un elemento positivo para la evaluación de la ciudadanía respecto de la gestión de gobierno. Yo tengo muchas dudas de que esto se pueda sostener. Por esto que decía, ¿no? Estas alarmas, parte de haber llegado a este nivel de desaceleración inflacionaria tiene que ver con haber pisado algunos precios de la economía, lo mismo que se hacían las gestiones anteriores, tiene que ver con haber postergado incrementos de lo que se llaman los precios regulados, las tarifas de luz, de gas,
de la medicina prepaga, que son precios que se liberaron al principio, que se había establecido un cronograma de recomposición y que todo eso después se controló, se fue postergando, pero que eso está latente. De hecho, ya decidieron y ya se están implementando aumentos en el gas, que eso va a tener un impacto sin duda muy fuerte en estos meses de invierno. Pero yo creo que hay otra tensión latente respecto de la evolución de los precios, que tiene que ver con la cuestión cambiaria, con el manejo cambiario. Me parece que parte de lo que viene pasando en términos de los equilibrios macroeconómicos es una apreciación del tipo de cambio, lo que solemos decir el dólar se está atrasando. Eso explica la menor liquidación de cosechas por parte de los exportadores, que es esta la época del año donde habitualmente más liquidan. Hay una serie de elementos que van mostrando que en efecto hay un proceso de apreciación del tipo de cambio, que si el gobierno no consigue bajar la inflación al 2%, que es la meta, porque es la meta que han decidido de aumento mensual del tipo de cambio, yo creo que ahí hay una especie de bomba de tiempo, de una reaceleración inflacionaria, y que eso es como medio inminente, esa es mi sensación. Entonces esto que vos decías, bueno, si durante varias semanas o un par de meses vamos al supermercado y los precios siguen siendo los mismos, bueno, sí, la sensación ciudadana me parece que razonablemente va a tender a ser una sensación de mayor tranquilidad y de mayor acuerdo con la gestión de gobierno, pero en la medida en que están todas estas tensiones latentes, yo dudo mucho que eso se pueda sostener, y yo creo que es uno de los elementos más sensibles al humor ciudadano. Y creo que es una de las principales razones por las cuales finalmente la ciudadanía mayoritariamente terminó eligiendo esta opción de gobierno, ¿no? Porque, no sé, hay muchos análisis y yo no soy experta en análisis político, ¿no? Pero entiendo que el desmanejo con la cuestión de la inflación de la gestión anterior fue uno de los elementos importantes en la decisión electoral de la mayoría. Entonces, si esto es una ganancia pasajera por parte del gobierno, también va a ser una estabilidad pasajera en su aprobación ciudadana, ¿no? Claro. Estamos en línea con Corina Rodríguez Enríquez, economista e investigadora del CONICET en el CIEP. Corina, te hago la última y te queremos agradecer por esta comunicación. Si hay posibilidades, hablábamos recién de que la ley ómnibus y también esta cuestión de reacción de los mercados que han tenido fue favorable para el gobierno. ¿Qué posibilidad hay de que los organismos multilaterales sigan prestando más crédito a la Argentina? No tengo elementos para responderte con certeza esa pregunta. Sí creo que ha habido una señal positiva en aprobar la última revisión, lo que habilita una transferencia de, creo que son $800 millones, que era lo que estaba pactado. Yo veo muy difícil que el FMI le habilite a este gobierno fondos adicionales. En cada revisión vuelven a insistirle con que es necesario mejorar el manejo de la cuestión cambiaria, o sea, le están diciendo tienen que resolver el problema del cepo y le vienen insistiendo con esto sin dar señales de que le van a dar fondos para que lo resuelva, que es la única expectativa, me parece a mí, que tiene la gestión de Caputo, que el FMI vuelva a habilitarle recursos para liberar el cepo, como lo hicieron en la gestión anterior de Macri, que terminó como terminó, y por eso yo creo que el Fondo Monetario no quiere volver a repetir esa experiencia que ya tuvieron. Es una sensación, una intuición, no tengo elementos concretos, no estoy cerca de las negociaciones, obviamente, por cómo se viene comportando y la forma sutil en la cual le viene sugiriendo el Fondo Monetario a este gobierno que tiene que resolver esta cuestión, me daría la pauta de que no están dispuestos, por lo menos en lo inmediato, a entregar recursos adicionales para eso. Corina, te queremos agradecer y te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes por este espacio y que tengan una buena jornada. Hasta luego.
Ahí pasaba Corina Rodríguez Enríquez, economista e investigadora del CONICET en el CIEP, el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, con algunas precisiones sobre el dato de la inflación que tuvimos en el día de ayer. 39 minutos de las 11 de la mañana. Llegaban algunos mensajes que no leímos.